Y bien, ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. La siguiente historia que van ustedes a escuchar es una historia bastante conocida, pues a lo largo de nuestros años mozos nos hemos deleitado con esta figura, esta que se encuentra detrás de nosotros. Una pequeña princesa que fue, vamos a decirlo así, desahuciada y al mismo tiempo que fue acogida por 7 pequeños seres que en este momento aquí los pueden ver que la rodean. Efectivamente, estoy hablando de Blancanieves y los 7 enanos. Lo curioso es que esta historia tiene mucho que ver con cuestiones de la vida real, y no estoy haciendo promoción a otro programa. Simple y sencillamente la historia de Blancanieves sí se encuentra basada en hechos reales, solamente que mucho de lo que nosotros sabemos no es verdad. ¿A qué me refiero? Bueno, si por ahí nos pasan la primera imagen, este relato originalmente surgió por allá de 1729, en donde en un libro se recoge la historia de una pequeña niña. Este libro se llamaba El Pentamerón, o El Cuento de los Cuentos, como también fue traducido posteriormente. Jean-Baptiste Basile recoge la historia de una pequeña niña que, por cierto, en cuestiones de características físicas era muy parecida a Blancanieves. Inclusive dicen que por ahí los cineastas de esta gran industria de Campanita y todos ellos, para no decir marcas, realmente se inspiraron en ella. Esta niña se llamaba Lisa, precisamente. Era bastante parecida, era bastante conocida, pues esta niña había nacido con un problema en la vista, y esto fue producto de una pequeña enfermedad que tuvo. Lisa, a lo largo del tiempo, creció y obviamente se desarrolló en un pequeño poblado de la Alemania oriental. Vamos a organizarnos un poquito en cuestiones de ubicación geográfica. Lisa fue creciendo y al paso del tiempo, un pariente que le tenía cierta envidia le regaló una peineta, pero decían que esta peineta estaba embrujada y que cuando ella se la puso, cayó en una especie de trance y era como si estuviera muerta, pero no lo estaba, a tal grado de que sus padres mandaron construir ese ataúd de cristal que podemos ver inclusive en la historia, en la película, pero se dieron cuenta que la niña no estaba muerta, que inclusive a pesar de que la niña se encontraba en el ataúd, ella seguía creciendo, y obviamente hasta que llegó a ser una mujer adulta, conoció a una persona, a un pequeño pues príncipe, por así decirlo, que en realidad el príncipe jamás aparece en la historia original, que lo vamos a ver también más adelante, pero resultó que al crecer la niña, a pesar de que no se movía del ataúd, era una niña muy bella, y un pariente, un familiar cercano, una mujer, le tuvo tanta envidia que inclusive la sacó del ataúd para enterrarla en una parte del bosque. El problema fue que en el momento en el que la sacó del ataúd, la peineta se movió y ella salió del trance, despertando con ello y obviamente evidenciando que un familiar, una pariente, la quería matar. Conforme fue pasando el tiempo, otro analista de estos tiempos, Sedner, empieza a investigar más acerca de este cuento de Jean-Baptiste Basile. Lo más curioso es que mucho de ese cuento y mucho de lo que recoge inclusive los hermanos Grimm sí tiene mucha relación. Sin embargo, este cuento de los hermanos Grimm solamente tiene una coincidencia hasta la mitad del cuento. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, existió una mujer que por ahí fue envidiada por los familiares. En este caso sí aparece por ahí una bruja, aparece una madrastra, aparece esa famosa envidia. Sin embargo, hay cosas que no aparecen en el cuento original de los hermanos Grimm, y les sorprenderá saber inclusive que el cuento no termina como lo conocemos. ¿A qué me refiero?
Quien le tenía mucha envidia era ni más ni menos que la madrastra. Aquí no involucra ninguna bruja. Sin embargo, la madrastra encontró varias maneras de quererla de alguna manera desaparecer. La primera de ellas era a través de un listón, la segunda era a través de una peineta embrujada, que ya por ahí tiene coincidencia con la primera parte de la historia. Y la tercera, como lo podemos ver en pantalla, esa famosa manzana embrujada, esa manzana que estaba hechizada y que Blancanieves mordió para caer en ese trance. ¿Dónde más coincide la parte de los hermanos Grimm con la historia original? Al paso del tiempo, un príncipe conoce a Blancanieves. Sin embargo, él solicita inclusive que ese ataúd sea llevado hasta su castillo porque planeaba admirarla durante toda su vida. Lo curioso es que cuando el ataúd se mueve del lugar custodiada por los enanos, cuando el ataúd se mueve, ella escupe un pedazo de manzana y ella despierta del trance. Entonces no estaba embrujada, solamente estaba parcialmente asfixiada. A fin de cuentas, no hubo beso, no hubo espejo mágico, no hubo bruja, no hubo muchas cosas que en el cuento, en este caso de la casa productora de este tipo de películas, nos pinta. Pues ahí está algo más diferente. Ahora, hay algo más que quizá también les cause mucha expectación. La madrastra fue invitada después a la boda de Blancanieves con el príncipe, pero ya le tenían puesta una trampa porque sabían que ella había sido quien la había envenenado. ¿Y a qué trampa me refiero? Pues ni más ni menos que cuando llegó al castillo, la capturaron todos los guardias y la hicieron, pues no bailar, pero la hicieron caminar durante mucho tiempo desnuda, calzando unos zapatos de hierro en los cuales de alguna manera en la parte de abajo estaba caminando sobre carbón encendido. Así la mantuvieron caminando hasta que murió. Así que el fin de la madrastra está bastante bizarro si lo quieren ver en esos términos. Pero bueno, ¿dónde viene la parte real? Esta imagen que están viendo ustedes en pantalla es de la Blancanieves real. Su nombre era María Sofía Magdalena Caterina. Ella vivió en uno de los pueblos de Alemania, en el pueblo de Lohr. Ella obviamente tenía mucho corazón, por así decirlo. Sus padres, que eran reyes de la zona, tenían grandes minas, tenían grandes ingenios, pues no fábricas, pero sí bastante producción minera. Y lo más chistoso es que ella también, a partir de que le dio varicela, quedó parcialmente ciega. Sin embargo, ella nunca dejó de ayudar a la gente y sobre todo, nunca dejó de ayudar a los niños que trabajaban en las minas, niños que padecían de una vejez prematura, se veían arrugados, se veían como viejitos y utilizaban abrigos y gorros largos. De ahí surge precisamente la iconografía de los famosos 7 enanos. En realidad eran niños que trabajaban en minas. Entonces esto es bastante curioso. A lo largo del tiempo, el castillo donde vivía esta princesa, que ahí lo podemos ver, el castillo de Lohr, fue convertido en museo. Actualmente se puede visitar, esa foto es muy actual, es muy real. ¿Y qué creen que van a encontrar exactamente entrando al vestíbulo? Van a encontrar el misterioso espejo en donde la madrastra, la hechicera y todas aquellas personas que se veían al espejo le preguntaban: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todo este reino? Ese espejo fue creado hace muchos años, precisamente en la época todavía en la que María Sofía vivía. Tiene un pequeño truco, pues el espejo está hecho con algunos materiales que hacen que rebote el sonido. Ahí lo tenemos en pantalla. Ese espejo, al momento de que tú hablas, te rebota el sonido y te contesta, dando la ilusión mágica de que es un espejo hechizado. A lo largo del tiempo, bastantes personas han ido a este lugar, el castillo de Lohr, para conocer esta historia y este lugar y darse cuenta que verdaderamente Blancanieves sí existió, que sí vivió en el bosque, que sí vivió exiliada, que sí conoció a los 7 enanos y sobre todo que a lo largo del tiempo la representación de los 7 enanos también involucra un poquito de pecados capitales, pero quizá eso lo hablemos después en otra leyenda. Por lo pronto, quiero decirles que Blancanieves sí tuvo una existencia real, que ya la vieron ahí, que fue María Sofía Caterina.
Ahí pueden estar ustedes siempre presentes. Y como corolario, este bosque que se encuentra a espaldas del castillo tiene la creencia de que nunca ha sido cosechado su fruto, nunca ha sido cosechado su producto, porque se supone que desde la época en la que la madrastra quería deshacerse de esta Blancanieves moderna, de esta Blancanieves de carne y hueso, mandó envenenar todas las frutas, todas las manzanas, curiosamente del lugar, porque siempre María Sofía pasaba por ahí y quería deshacerse de ellas. Así que imagínense, esto realmente es un verdadero cuento de hadas que ustedes pueden vivir. Así que esta es la historia de Blancanieves y los 7 enanos.